Hola, bienvenidos sean. Gracias por estar con nosotros. Les estábamos esperando. Es el momento de iniciar. Así que les pedimos que nos acompañen en oración para que el Señor nos guíe y nos muestre su palabra y nos lleve a un entendimiento claro de ella para ponerla por obra en nuestras vidas. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por estos momentos que nos permites estar contigo. Llénanos de tu gracia y de tu Santo Espíritu. Vivifícanos, Señor, y haz tu obra completa en cada una de nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y conquista nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros escuchemos, Señor, tu palabra, podamos discernirla y guardarla y ponerla por obra en la forma correcta como tú quieres que lo hagamos. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estamos orando y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Hoy estamos con el tema Caminando con Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a la carta a Gálatas. Así que vamos a abrirlo en el capítulo número 2. Los versículos claves son el versículo número 20. Pero para entrar en contexto, leeremos todo el pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, se cierra el paréntesis. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión. Se abre otro paréntesis. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Se cierra el paréntesis. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulacro participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje nos lleva a entender un poco más nuestro caminar con Dios. Volvemos a decir, nuestro caminar con Dios no es en la carne, es en el Espíritu. Pero no es en el Espíritu como si anduviéramos caminando 4 o 5 centímetros por encima del piso. Ni tampoco es con tanto egocentrismo y orgullo de decir yo soy santo, apartado para Dios, que aunque sí lo soy, pero no en la condición de orgullo o condición. Debemos entenderlo claramente. Por eso el Señor nos muestra cada pasaje de su palabra para percatarnos nosotros de nuestro caminar con Dios en el Espíritu. Veamos. El versículo número 1 dice, después, pasados 14 años, Bernabé buscó a Saulo y subieron de nuevo a Jerusalén, llevando ahora consigo a Tito. El versículo número 2 nos dice el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Exponer en privado a las autoridades el evangelio que predicaban entre los gentiles. Versículo número 3. ¿Qué fue lo que pasó? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, al escucharlo, vio que éramos apartados y que no estábamos dentro de la circuncisión, pero no se le obligó a Tito, siendo griego, que se circuncidara. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entendamos esto. Aunque había entre ellos falsos hermanos, introducidos a escondidas, encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, teniendo un objetivo, llevarnos a esclavitud por conceptos humanos. A veces nos encontramos aún autoridades de iglesias que hacen esto. Buscan esclavizar por preceptos humanos a los miembros de las iglesias. ¿A usted le ha tocado vivir algo así? Pronto se da cuenta de que no son iglesias, sino que son sectas o cultos. Y eso es terrible, porque entonces estarán con muchas dificultades para caminar con Dios. Y lo único que verán es al hombre que está enfrente y no la gracia de Dios manifestada en sus vidas día tras día. Es terrible porque en la historia ha habido mucho engaño. En la historia hay muchos hombres que dicen, ¿yo ir a esa iglesia? No. ¿Yo ir a ese lugar? No. ¿Yo creer en lo que tú me estás diciendo que es la palabra de Dios? No. Porque yo soy testigo de cómo ellos obligan a ustedes a judaizar, a comportarse de esta manera o de la otra, sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces nos encontramos nosotros en iglesias donde se nos obliga a tener preceptos humanos como si fueran principios espirituales. Debemos empezar a discernir, hermanos. Debemos empezar a crecer. ¿Qué es un principio espiritual? ¿Y qué es un concepto humano dentro de nuestro caminar con Dios? Porque fuimos llamados a libertad y no a esclavitud. Recuerden Romanos 8:15. Porque no tenemos el espíritu de esclavitud,
sino el Espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Es importante que entendamos esto. Nuestro caminar con Dios es íntimamente y personal, espiritualmente con Dios. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu a nuestra alma, no a nuestra carne. No debemos de someter nuestra carne para que nuestra alma entienda, sino debemos exponer nuestra alma al principio espiritual de la palabra de Dios, como lo hacemos ahora, para ser conquistados con amor por la gracia de Dios, y que nuestra alma, en su poder y en su gracia, dirija nuestro cuerpo por la pura voluntad de obedecer a Dios, por el amor que Él mostró hacia nosotros. ¿Cuál es el arma que Dios utiliza para conquistar el alma? El amor. ¿Cuál es el arma que nosotros utilizamos para doblegar al cuerpo? Muchas. Pónganle nombre los que ustedes quieran. ¿Cuántas veces han sido castigados o disciplinados o quitados de una iglesia? ¿Cuántas veces ustedes han disciplinado a los hijos sin darles un entendimiento claro de sus errores? ¿Cuántas veces nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres sin que nos dieran a entender lo que habíamos hecho mal? Mas sin embargo, Dios no es así. Por eso la palabra de Dios fue inspirada por su Santo Espíritu a hombres que la escribieron por cientos de años y recopilada. Y toda es un principio espiritual, porque nos habla a través del Espíritu a nuestra alma. Dios nunca nos ha hablado a la carne. La comunión desde el huerto de Edén entre Adán y Dios ha sido en el Espíritu, y el alma edificándose de Adán. Así también con nosotros. Continuemos. Dicen que espiaban, que habían entrado a las iglesias a espiar para lograr conquistar el someter a los hombres a esclavitud. Hermano, es el momento de entender y discernir que nuestro caminar con Dios no es como esclavos, sino libres, como hijos, como herederos, coherederos con Cristo, de todas las grandezas del conocimiento y la sabiduría escondidas en Dios y en Cristo nuestro Señor. Continuemos, versículo 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Vea lo que dice. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermano, jamás nos habremos de someter a principios humanos. Buscaremos entender la palabra de Dios, discernirla, no solamente conocerla, sino comprenderla, discernirla, aplicarla y disfrutarla a través del alma, y que se manifieste en obediencia a nuestro cuerpo. Continuamos, versículos 6 al 8, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, a los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues, dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Los que tenían autoridad y tenían reputación entre los judíos cristianos aceptaron, accedieron el evangelio que Pablo estaba haciendo hacia los gentiles. Este evangelio de la circuncisión nos dio la mano a nosotros que traíamos el evangelio de la incircuncisión. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan, quien eran considerados como columnas en aquel entonces, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Nos dieron la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Continuamos. Pasó un tiempo y dice en el versículo 11 que Pedro fue a visitarlos a Antioquía. Ya no estaban en Jerusalén, ahora estaba Bernabé y Pablo y Tito estaban en Antioquía. Pero Pedro los fue a visitar y comía con ellos, comía con los gentiles, convivía, compartía. Estaba gozoso Pedro de estar ahí. Pero vinieron a visitarlo de parte de Jesús los judaizantes. Y cuando Pedro supo esto, empezó a retraerse de la comunión con los hermanos gentiles. Si antes comía con ellos, ahora ya no comía con ellos. Si antes convivía y compartía, no sé, jugaba o pasaban el tiempo de alguna manera, ahora era menos. Y los judíos que le acompañaban a Pedro también imitaban esto, y hasta el mismo Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de ellos. Fue entonces que Pablo se incomodó, se molestó, porque veía la hipocresía de Pedro. ¿Pero por qué lo hacía Pedro así? Dice la palabra de Dios, porque tenía miedo. Tenía miedo de los de la circuncisión. Dice el versículo 12, miren. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Tenía miedo de los de la circuncisión. Y hubo un momento en que Pablo eligió para decirle delante de todos: tú, que dices ser judío, compartes con los gentiles. ¿Qué pues estás haciendo? Para no parafrasear, vamos a decirlo claro entre nosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me imagino esa acción, me imagino esa condición. Pablo molesto, expresando a Pedro cara a cara, delante de todos, reclamando su hipocresía. Aquí no dice que Pedro le haya contestado algo. En verdad, Pedro escuchó. Y así como Pedro en aquel entonces, cuando el gallo cantó y se arrepintió de lo que había hecho, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, que lo iba a negar varias veces antes que el gallo cantara, estoy seguro que Pedro tenía el mismo corazón, tierno, dócil, reconociendo su condición, y escuchó a Pablo. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras, sino por la fe de Jesucristo. Por obras nadie es justificado, o sea, por la carne nadie es justificado. Dios no viene a salvar la carne. Dios viene a conquistar nuestra alma para salvarla. ¿Y cuál es el arma que utiliza para conquistar nuestra alma? Su amor. Y lo vamos a ver en este momento, en los subsiguientes versículos. La gracia de Dios, la cual tenemos de parte de nuestro Padre, es la que nos lleva a ser conquistados. Porque ¿quién te ama como Dios? ¿Quién expresa su gracia,
su amor inmerecido para con nosotros y lo expresa vívidamente en nuestras vidas. Hermano, abramos nuestros ojos espirituales, abramos nuestro entendimiento a la palabra de Dios, abramos claramente nuestro corazón para poder discernir toda la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces pasa de largo esa idea, a veces no la entendemos. A veces seguimos tanto en la carne que no comprendemos todavía que nuestro caminar con Dios es en el Espíritu, teniendo el poder en el Espíritu para conquistar nuestra propia alma con gracia y amor y misericordia. Armas que no hay forma de cómo defenderse, hermano. Al contrario, clávame tu gracia, que tu misericordia me arrolle y me lleves a disfrutar el gozo y la paz que tú tienes para conmigo. Versículo 17, busquemos ser justificados por Dios en obediencia a Cristo, para no ser hallados pecadores. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor de esta condición. No edifiquemos nuevamente las cosas de las cuales hemos salido y hemos sido libertados. Entendamos la gracia de Dios en el Espíritu conquistando nuestra alma. ¿Quién rige nuestro cuerpo, hermano? Vuelvo a decir, nuestra alma es el amo de nuestro cuerpo. O con otras palabras, nuestro cuerpo es el esclavo de nuestra alma. Lo que el alma decide, eso hará nuestro cuerpo. Por eso Dios no viene a rescatar nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Nuestro cuerpo solamente es el estuche del tesoro preciado que puso Dios con ese aliento de vida en Adán. Alma y espíritu que provienen de Él. ¿Qué fue lo primero que ya estaba construido de nuestro cuerpo tripartita? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué fue lo último que formó? El cuerpo. Porque ya el alma y el espíritu provenían de Él. Ya estaba allí. Versículo 20. ¿Qué es el que nos interesa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero para llegar ahí, tenemos que entender el versículo 19. Por la ley de los hombres, reglamentos, doctrinas humanas, a esto yo soy muerto, al ser rescatado por Dios, por su pura gracia. Vean lo que dice el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por lo tanto, la ley de hombres establecida por Dios, reglamentos y a veces hasta doctrinas humanas adicionales, hasta a veces condiciones obligatorias para entrar a una iglesia, totalmente principios humanos. A veces obligándonos a no hacer, a quitar, a dejar, a estirar, a empujar conceptos totalmente humanos que no son principios espirituales bíblicos. Pues a todo eso yo he muerto. Para la ley también. Y ahora lo que vivo es en Cristo. Y finalmente, el punto crucial que nos lleva a este momento. Versículo 20. Con Cristo ya fui crucificado, muerto y resucitado. Y ya no más vivo yo, sino el gozo de Cristo en mí. Y ahora la vida que vivo, la vivo con gusto y en paz, agradando a Dios por la fe en el Hijo de Dios. Porque Dios me amó. El arma que utilizó el Señor para conquistarme fue su amor. Y envió a su Hijo y lo entregó por mí. ¡Qué más grande misericordia! Por gracia soy salvo. Versículo 21. Yo no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Hermano,
Que la gracia de Dios esté contigo y también con nosotros. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les guarde.